Buenas tardes a todos. Ah, bueno, vamos a seguir con esto y con este texto de Gampopa. Y como siempre les recuerdo que estos primeros instantes los dediquemos a formar nuevamente en nuestra actitud, esta actitud altruista de que lo que estamos haciendo lo hacemos para beneficiar a todos los seres. Y la manera de beneficiarlos entendemos que es primero el liberarnos a nosotros, alcanzar ese estado de iluminación, porque de esa manera conocemos bien el camino hacia la liberación que todos podemos lograr, todos los seres, y ahí entonces sí podemos ayudarlos de una manera mucho más fehaciente. Y entonces, bueno, es una característica principal del Mahayana, las enseñanzas del budismo, que son las que seguimos, la del Vajrayana, que pertenece al Mahayana, y el cultivo de la compasión, del amor altruista y este otro tipo de cualidades que tienen que ver con la calidez, con la empatía y demás, se las considera tremendamente importantes, porque eso también ayuda a destruir, reducir y contrarrestar el egocentrismo e empezar a abrir nuestra visión para incluir a todos los fenómenos. Y por supuesto lo más importante de todos los fenómenos que nosotros podemos percibir son los seres y la condición de los seres. Los seres sufren igual que nosotros sufrimos, nadie quiere sufrir, todos queremos ser felices desde ese punto de vista, y ahí realmente es un punto importante a considerar. No hay grandes diferencias entre uno mismo y los demás. Entonces, bueno, dicho esto, en algunos casos les resulta algo muy natural, es decir, desarrollar esta actitud altruista, y en los que no sucede esto, entonces, bueno, hay que hacerlo manualmente, es decir, cultivarlo deliberadamente. Por eso hay muchas prácticas en el budismo que están dirigidas a abrir el espectro, digamos, esa visión de nuestra actitud para nunca dejar de lado el bienestar de los demás seres. Y seguimos con esta lista, en esta lista de instrucciones de Gampopa. Las que vienen no son muy difíciles, en realidad son bastante evidentes, pero bueno, igual vamos a tratar de verlas con un poco más de detenimiento. Habíamos terminado las 10 cosas que hay que conocer, y ahora hay 10 cosas que debemos practicar. Entonces la primera es, bueno, Nyamso Langwe Chochuni, Chö Gorshune, Michoki Churu, Mijokpar, Chöshin Nyamso Lang. Acá en realidad en la traducción dice, bueno, habiendo comenzado en el sendero del Dharma, no debes involucrarte con múltiples preocupaciones mundanas, sino practicar de acuerdo con los principios del camino espiritual. Eso está bien, pero en realidad lo de las múltiples preocupaciones mundanas, si vamos a una traducción un poquito más literal del texto, lo que dice el texto literalmente es: no nos juntemos con la manada de gente que son básicamente mundanos y que no tienen el mismo tipo de apertura espiritual que nosotros tenemos. Y eso es una manera de cuidarnos en realidad, porque al principio, cuando entramos en el camino del budismo, son tantas las cosas que son distintas, y en realidad nuestra confianza y nuestro refugio, es decir, que realmente nos sentimos con esa convicción, digamos, o confianza en este camino, en el Buda como maestro, en el objetivo que vamos a lograr, en un montón de factores que antes nunca tuvimos en cuenta, porque es una nueva tradición. Entonces, al principio, en realidad, no podemos decir que nuestra confianza y nuestra convicción sean muy estables. Entonces, lo que acá dice es que está bien, entramos, nosotros empezamos el camino, tomamos enseñanzas y empezamos a practicar, pero que tenemos que también cuidar la calidad de nuestra práctica, ya que si después
nos unimos mucho con grupos y grupos de gente que no tienen nada que ver con el budismo y que por otra parte por ahí, bueno, no les importa tanto las emociones aflictivas, fácilmente caen con celos, con envidia o con lo que fuera. Bueno, poco a poco vamos perdiendo un poco también nuestra motivación y también nuestra dedicación en el Dharma. Eso es lo que quiere decir, es algo más o menos bastante razonable. Por supuesto que eso es cuando realmente nuestra práctica no está muy afianzada y no es realmente estable, en cuyo caso entonces ya nuestra actitud por ahí debería ser distinta y podríamos frecuentar todo tipo de personas porque sabemos que no van a haber situaciones u opiniones de otra gente que nos puedan más o menos desviar de nuestra intención de alcanzar esos objetivos budistas del altruismo, de la liberación, también de la iluminación y demás. En realidad en nuestras sociedades no encontramos, aparte de nuestra sangha, digamos, y la gente que está, digamos, dedicada a lo mismo que nosotros, después cuando vemos lo que son nuestras relaciones habituales, que no se han vuelto budistas, son amigos o familiares o lo que fuera, hay un montón, hay grupos, o manada como lo llaman, de gente que realmente la mayor parte de las personas que tenemos alrededor no son budistas. A diferencia de lo que ocurría en Tibet, por supuesto, en el cual, bueno, en Tibet era mucho más fácil que todo el ambiente y la sociedad tuviera el mismo tipo de objetivos que uno está fijando como para nuestro camino. Pero igual este texto no está escrito para los extranjeros, está escrito también para los tibetanos, porque por supuesto no quiere decir que todos los tibetanos tenían una dedicación completa al Dharma. Muchísimos de ellos, sus preocupaciones eran mundanas, como las que tiene la mayoría de la gente. Y bueno, acá lo que está diciendo es que, bueno, nuestra práctica puede ser frágil, tenemos que cuidarla, y entonces es mejor cuando vemos que estamos yéndonos a ese camino de demasiadas relaciones, demasiados encuentros, demasiada charla con todos los demás sobre todo tipo de temas que no tienen nada que ver con el Dharma, de recibir muchas opiniones de las otras personas, por ahí también que cuestionan nuestro camino, todo ese tipo de cosas al principio pueden resultar perjudiciales porque somos bastante vulnerables. Y acá lo que está diciendo es que lo que hay que hacer es practicar de acuerdo con los principios del camino espiritual, es decir, los principios del Dharma que ya los hemos visto, los conocemos, la impermanencia, la vacuidad, el altruismo, el amor altruista, también la compasión, la empatía, todo este tipo de cualidades que realmente son fundamentales en nuestro camino para desarrollar. Entonces, bueno, ese es el significado de la primera. La segunda dice, Payul Pangne mi yuldo shimi dingwar chamedo nyamsolang. Ok, esto es lo que la traducción es: habiendo abandonado tu lugar natal, no formes una nueva base en el lugar que has adoptado, sino practica sin apego. Esto es difícil hoy en día en Occidente porque nos movemos, es decir, viajamos, estamos en todos lados. En Tibet en realidad tenía mucho sentido porque la gente vivía en aldeas bastante chicas, es decir, no había grandes ciudades excepto probablemente Lhasa y Yangtze y algunas otras que tampoco eran demasiado grandes. Más bien muchísima gente vivía en aldeas bastante pequeñas y ahí entonces había, bueno, lo que pasa en una aldea en la cual se conoce mucho a la gente y todo lo demás, y uno se deja influenciar muchísimo por las opiniones o por lo que pasa en esa aldea. Entonces es más fácil, debido a ese tipo de conexiones tan cercanas, bueno, agarrarse broncas o agarrarse, digamos, grandes apegos o después competencia con otros o todo lo demás. Entonces, en general, lo que hacían tradicionalmente, este texto está escrito, se imaginan, en el año 1100, creo, una cosa así, era que se aconsejaba, como hizo Milarepa, es decir, irse del lugar nativo.
y empezar en otro lado, digamos, la práctica, a sentarse en otro lado. Pero acá lo que está diciendo es bastante importante, es decir, no formes una nueva base en el lugar que está, porque uno está dejando la base porque es una base que realmente nos implica un apego por historia, por conexiones, por lo que fuera, y vamos a otro lado y seguimos con el mismo tipo de actitud. Es decir, que la idea de instalarse en otro lugar es lo que acá está diciendo que tenemos que tratar de tener en cuenta para evitarlo. Hay una historia que, bueno, yo conté muchas veces, que está en los sutras, de un rey que viene a Buda muy preocupado porque dijo que había soñado con que un elefante que estaba dentro de una habitación se escapa por la ventana, pero la cola del elefante había quedado trabada en la ventana, o sea que no se pudo escapar completamente, y él tenía miedo, no sabía interpretarlo, pero creía que era algo que presagiaba algo malo para su reino. Entonces le preguntó a Buda, y Buda le dijo, no, en realidad es un sueño que atañe a mi sangha, a mis discípulos, que abandonan sus hogares para adoptar la vida monástica, y entonces hace del monasterio y de la vida monástica un nuevo hogar, en el sentido que lo único que cambió es más o menos de figuritas, es decir, antes tenía la vida familiar y demás, ahora tiene la vida monástica, pero se instala en la vida monástica, se instala en el nuevo lugar, lo que acá está diciendo, hace una nueva base, pero con el mismo tipo de apego, con el mismo tipo de, ¿cómo se llama?, de sentirse fijado a ese tipo de lugar. Y realmente el apego es algo que nosotros siempre tenemos que cuidar de no caer en él. Entonces, eso es algo que, bueno, pasaba en Tibet, o pasaba también en los monasterios. Y bueno, en nuestras sociedades en realidad por ahí no es tan relevante, porque en realidad por ahí nos mudamos a otro lugar. Acuérdense que mudarse a otro lugar también uno se lleva, no es como la solución, como para completamente un cambio, pero realmente ayuda. Es decir, si uno puede ir y pasar una gran temporada en otro lugar lejano, tipo la India o Nepal, alguno de esos lugares donde hay mucho contacto con el Dharma. Por supuesto es que si tiene otras condiciones acá que implicarían un desarraigo muy fuerte porque tiene su familia que cuidar y demás y la pone en conflicto, no. Pero bueno, hay gente que no tiene ese tipo de características y tiene por medios más o menos como para irse a otro lugar. Y bueno, uno puede ir, porque realmente cambiando del lugar nativo, también uno se aleja de los problemas que están muy cercanos a partir de toda la información que recibimos. Entonces tenemos WhatsApp, tenemos televisión, tenemos los noticieros, tenemos los diarios, leemos los diarios online, el Wi-Fi, el caudal de información que nosotros recibimos es enorme. Entonces, si uno se muda, por ejemplo, a otro lugar, bueno, y se lleva todos los WhatsApp, Instagram y todo el Facebook, y después, bueno, por supuesto, leer todos los diarios de la Argentina y ver lo que hacen el gobierno y los políticos y la oposición y el gobierno y esto y lo otro, qué sé yo, y también se entera de un montón de cosas, así que realmente lo crispan o no lo crispan o lo que fuera, entonces en realidad mantiene como un lazo con el lugar nativo, que es justamente la idea de cortarlo. No cortarlo afectivamente, no quiere decir que tenemos que olvidarlo de nuestra familia a nivel afectivo, ni mucho menos. Son decisiones que, bueno, uno puede tomar, pasar un tiempo más o menos prolongado en un lugar alejado y cuidarse de no mantener ese hilo conductor con el país natal en cuanto a la información, a las cosas que pasan y todo lo demás, porque realmente uno no puede hacer nada para cambiarlo, está tan lejos. Los problemas del lugar nuevo en el cual uno está ahí, se estableció, por ejemplo, en la India o en Nepal, bueno, son problemas de un país que no le corresponde a uno, y casi uno, si no lee los diarios, casi ni se entera, o si se entera tampoco lo chocan, como si lo chocan las novedades que uno recibe de su propio país. O sea que si uno puede hacer ese cambio, es un cambio favorable a lograr
cambiar, digamos, el lugar nativo. Pero hay que tener en cuenta de no hacer base, es decir, que ahora ya este es mi lugar y completamente desarrollar un apego, un aferramiento a ese lugar como un componente importantísimo en nuestro camino espiritual. No es un componente fundamental, es un componente conveniente. Sí, es conveniente, pero no es fundamental. Entonces no hay por qué aferrarse e instalarse ahí completamente con unas fundaciones que son inamovibles, que es lo que dice hacer base en el nuevo lugar, ¿no? El siguiente es: habiendo encontrado un maestro sublime, olvida el orgullo y practica de acuerdo con sus enseñanzas. Lama tamba niene ngayel pangde kashin nyamsulam. Bueno, esto no creo que necesite mucha explicación. Es decir, encontramos un maestro y bueno, se dice mucho en la tradición esta cuestión del guru, ¿no? Del maestro espiritual, que siempre es muy importante en el Vajrayana. Hemos tocado este tema una y otra vez y lo vamos a seguir tocando porque es muy importante. Pero siempre hay una advertencia de que, bueno, analicemos bien a quién estamos adoptando como nuestro maestro. Hay un periodo, no hay ningún apuro, hay un periodo para analizarlo, para ver bien cuando uno tiene un encuentro con ese maestro que viene, que da enseñanzas, da iniciaciones, etcétera, etcétera, y uno ve que hay una cierta afinidad, y bueno, entonces averigua cuál es su linaje y ve la manera en que se comporta, si tiene compasión, qué cantidad de conocimiento manifiesta, qué espacio existe con él alrededor. Bueno, hay un montón de factores que uno toma en cuenta en algún momento y dice, bueno, este es mi maestro. De ahí en adelante, mejor no analizar más. Ahora, lo que está diciendo acá es que, bueno, uno encuentra el maestro y lo que impide abrirse al maestro no es otra cosa que el orgullo. No es el orgullo de ser el gran, orgulloso de sentirse el capo del mundo, ni mucho menos, no. Tenemos nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras opiniones y nuestras maneras de percibir y nuestra manera de encarar nuestra vida y nuestras experiencias y un montón de cosas, y esas las tenemos. Pero en realidad es hora de que empecemos a cuestionarlas quizás. Porque no nos han llevado, evidentemente si estamos en el camino del Dharma es porque hemos desarrollado un nivel de insatisfacción con nuestra vida hasta ahora. Y estamos en el camino del Dharma porque, bueno, acá el budismo habla claramente de que el sufrimiento es algo que está presente y hay una manera de liberarse del sufrimiento o de la insatisfacción, que no es la manera habitual a la cual recurrimos, que es siempre en base a lo que aparentemente es un mundo externo o un mundo interno de ideas, de lo que fuera, pero siempre como un objeto, con un sujeto que sería nuestra mente y nuestro yo, que recurre a eso como fuentes de nuestra felicidad. Entonces, por eso estamos en el Dharma. Entonces, bueno, no hay por qué frente a un ser que realmente es un lama, digamos, calificado, que ya conoce la naturaleza absoluta de la realidad, porque la vivencia, no por libros, bueno, es una persona ya sublime, una persona que es un ser superior comparado con uno mismo. Y cuando uno es orgulloso, le cuesta aceptar un ser superior. Cuando uno es orgulloso, le cuesta hacer una postración frente a un ser, bueno, que es superior. Es superior porque uno lo tomó como maestro. Entonces, bueno, la manera de relacionarse con ese maestro es abrirse a ese maestro y no estar cuestionando constantemente porque lo que dice no concuerda con mis ideas y mi historia y lo que yo pienso de mí y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que realmente tenemos que cuestionar, si es válido o no es muy válido. Y en el caso del Vajrayana, en realidad, bueno, justamente es eso. Tiremos por la borda todo este tipo de ideas, todo este tipo de orgullo, esa especie de soberbia más o menos más fuerte en algunos casos, o en otros casos no es tan evidente, pero que uno más o menos tiene, bueno, en forma natural o no, porque entonces se abre mucho más a la influencia espiritual del gurú, que son lo que se llaman las bendiciones. Es decir, su energía compasiva nos puede penetrar de esa manera realmente misteriosa, en la cual se van destruyendo muchas trabas que nosotros tenemos que nos impiden ver nuestra naturaleza absoluta.
que es idéntica a la naturaleza del lama, con la gran diferencia de que el lama ya la conoce y uno todavía no es consciente de ella. Por eso, por ejemplo, la práctica de las postraciones se basa principalmente en eso, es decir, físicamente uno se aplana en el piso, está al mismo nivel que cualquier otro animal, los insectos o lo que fuera, no hay diferencia. Pero al hacer esto muchas veces, varios miles de veces, bueno, nosotros físicamente hay una gestualidad física que acompaña también nuestros sentimientos internos, ¿no? Uno cuando está con una persona muy orgullosa se da cuenta por la manera, por digamos, el aspecto que tiene, la cara que tiene, la manera en que se para. Hay un montón de factores. Entonces, bueno, también tirándonos en el piso y tomando refugio al mismo tiempo, vamos realmente socavando esa estructura nuestra del yo y el egocentrismo, en el sentido de que, bueno, en última instancia, está bien que por ahí no tenemos demasiada autoestima, pero igual hay un montón de ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos que por ahí serían mejor cuestionar. Y la humildad realmente es un principio importantísimo en el budismo. Cuando uno es humilde, que está abierto, pero está abierto con inteligencia. Todo esto tiene que también estar acompañado con la paramita, la sexta paramita, que es la paramita de la inteligencia discernidora. No simplemente abrirse con una fe ciega, sin ningún tipo de investigación, porque uno puede caer en malas manos, como hay muchísimos casos de gurús que son, en realidad, gurús truchos, ¿no? Como diríamos acá. Entonces, en ese caso, entonces, por eso se dice que uno tiene que analizar y con discernimiento, con inteligencia, haber hecho un tipo de investigación, de análisis, y después se abre, y se abre también con inteligencia. Pero la inteligencia tiene que concordar también con cuestionar todo eso que nos hace sentir orgullosos o egocéntricos, o afianzarnos en lo que son mis cualidades y darles demasiada importancia. Bueno, ese soy yo, y bueno, eso soy yo, y así pienso, y es muy difícil de cambiar, y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá lo que está diciendo es, uno se relaciona con el gurú, se abre hacia el gurú, cuestiona ese tipo de fijaciones que tienen para apuntalar el yo, y de esa manera se abre a esta cuestión realmente muy única, que es esa influencia espiritual de estos seres que están en otro nivel, están ya en un nivel que representa la vivencia del estado natural. ¿Saben lo que significa eso? Es decir, ya han destruido la ignorancia, ya son conscientes de lo que realmente son a un nivel absoluto. Es decir, la vacuidad, la naturaleza búdica, etc. Es decir, no quiere decir que ya son un Buda completo, por ahí lo son, no sabemos. Pero realmente el hecho de que ya tienen esa vivencia, y evidentemente esa vivencia es bastante estable, ellos operan desde esa vivencia. Entonces, bueno, por eso es que uno se abre ahí. Si es muy orgulloso o si es orgulloso, no se va a poder abrir demasiado. Y cuanto menos nos abrimos, bueno, es como, digamos, si tenemos las manos así cerradas, entonces ninguna luz puede entrar acá adentro. Cuando vamos abriendo las manos va entrando luz y nos ilumina las palmas. Es eso más o menos, ¿no? Y lo que abre es la humildad, lo que cierra es el orgullo, ¿no? Y practica de acuerdo con sus enseñanzas. Es decir, si nos da una enseñanza y nosotros no practicamos de acuerdo con lo que nos dice, estamos cuestionándola. Eso quiere decir que la cuestionamos porque tenemos un cierto orgullo, es decir, nuestras creencias prevalecen sobre lo que significa un maestro. Entonces es lo que está diciendo acá, ¿no? Habiendo preparado tu mente a través de recibir enseñanzas y reflexionar sobre ellas, no uses esa preparación para propósitos triviales, sino practica de acuerdo con el significado de lo que has aprendido. Samla lo janne kashe michawar sheba tun totu nyamsunam. Sí, acá kashe, que es acá lo tradujeron como propósitos triviales, eso quiere decir, hay otra traducción en la cual dicen enseñar, pero no es enseñar particularmente, es decir, uno
Ustedes saben, ya lo hemos visto, cómo se dice que la luz de la prajna, que es el conocimiento, incluye tres estadios, ¿no? Uno es recibir enseñanzas, es decir, información, el estudio, es decir, que uno recibe información por libros, por estas charlas, porque un lama viene y las da. Ahí en ese momento uno está recibiendo instrucciones, está recibiendo el Dharma, que es un método, es un sistema. Pero simplemente al oírla no significa que las estamos realmente asimilando de una manera que nos lleve a una convicción intelectual. Por eso hay que reflexionar sobre eso. No es suficiente que uno dice, bueno, en realidad las cosas no son reales porque ninguna cosa es permanente, ninguna cosa es singular y ninguna cosa es autónoma, entonces por lo tanto son irreales. Ya está, listo, ya lo entendí. No, hay que entender lo que eso significa, entonces estudiarlo, pensarlo, hasta que realmente uno dice, sí, la verdad es que es convincente y va llegando a una convicción. Es el propósito de la reflexión. Estos dos aspectos son conceptuales, utilizan el pensar. Pero después está el tercero, que es el no conceptual, y que ocurre solamente a partir de la práctica de meditación, en sus distintos niveles, graduales en general, que van refinando la mente, purificándola para hacerla que ella dé el último salto y entre en lo no conceptual, que es algo novedoso. Nosotros siempre operamos en términos de pensar y conceptos e ideas y todo ese tipo de cosas. Y acá se está diciendo que la naturaleza absoluta está más allá del pensar. Entonces, bueno, empezamos por supuesto por los dos primeros, son importantes. Y son mucho más importantes también para nosotros, en realidad, porque vinimos de otro tipo de instrucción, tanto primaria, secundaria o terciaria, siempre tenemos otro tipo de información, es decir, estudiamos carreras, o secundaria, estudiamos historia o lo que fuera, pero nunca encaramos esta visión de la realidad como nos alienta el budismo de encararla desde el principio. Nunca encaramos el cuestionamiento de nuestra percepción en términos de si condice con la realidad tal cual es o es una percepción distorsionada. Sí, la encaramos cuando estamos bastante, conflictuados y tenemos problemas psicológicos, no de psicopatía ni nada, pero bueno, nos sentimos bien o tenemos mucha timidez o nos cuesta relacionarnos o sentimos que la gente nos agrede, que no nos quiere o que somos muy agresivos o lo que fuera. Bueno, vamos a un psicoanalista porque realmente esas emociones afectan nuestra percepción. Nuestra percepción puede ser afectada por emociones, pero también está afectada a un nivel cognitivo. Esa distorsión que ocurre a partir de nuestras emociones, sí, esas las entendemos. Y mucho más en la Argentina, en la cual hay una proliferación gigantesca de psicólogos, psicoanalistas y demás. La gente lo entiende y va mejorando la percepción de su situación y su relación con los demás, que ocurre a partir de la percepción, de tal manera que se maneja mucho mejor, maneja sus emociones mejor, va logrando que la percepción de su entorno y de su ahora, digamos, y su relación con el resto, se vaya, digamos, purificando, sea menos distorsiva, por efecto de la emoción. Pero en ningún momento en nuestra cultura se cuestiona que nuestra percepción de la realidad a nivel cognitivo, desprovisto de cualquier influencia emotiva, a nivel cognitivo, ya viene distorsionada. Y eso, bueno, se manifiesta, como lo hemos visto muchas veces, en que nuestra percepción, mía, del otro, del vecino, familia, todos los seres humanos prácticamente, incluyendo animales, incluyendo otros tipos de seres, estamos totalmente instalados en un sistema perceptivo que se basa en un sujeto, que es el yo, que se relaciona con un objeto, que es el otro, el mundo, las cosas, la gente, los animales o las situaciones que suceden, como que son totalmente independientes, entidades que cada una de las cuales tiene una realidad intrínseca. Eso es lo que se llama el dualismo. Y como, digamos, un derivado de este dualismo, automáticamente, digamos, junto con ese dualismo, no hay otra manera de afectar nuestra percepción que la reificación de todo. Todo resulta como real. Yo soy real y todo el resto de las cosas son reales.
Esa es una distorsión en la percepción a nivel cognitivo. Ven que en eso es como si fuera neutro, ahí no hay pasión, no hay deseo, no hay apego, no hay celos, no hay orgullo, nada. Automáticamente, por más que yo no tenga ningún tipo en este momento de esas otras emociones sutiles o también burdas, mi percepción inmediata, si yo veo el vaso de agua, yo lo veo ahí afuera y no tiene nada que ver conmigo. Eso es automático, en todos. Eso es lo que el budismo y lo que Buda descubrió, que es la raíz fundamental de por qué no somos un Buda, de por qué sufrimos, de por qué nacemos, de por qué morimos y todo lo demás. Ese tipo entonces de distorsión que ocurre a partir de un problema cognitivo es el punto vital al cual, digamos, se dedica el sistema del Dharma para completamente trascender y eliminar, porque eso es lo que se llama la ignorancia. Al ignorar lo que realmente somos, nuestra conciencia funciona de esa manera. Entonces, bueno, en nuestro caso, escuchar las enseñanzas, recibirlas y reflexionar, es decir, en su conjunto significa el estudio intelectual y conceptual, es importante. Pero por supuesto que es muy importante la parte de la práctica de meditación. Acá lo que está diciendo es que uno toma información y tiene información porque, bueno, ya recibimos el cosa y, bueno, nos entusiasma, nos inspira, son cosas nuevas, la vacuidad, que el ego no existe, que el yo no existe o no existe como creemos, que las cosas sí son en realidad como si fueran una película que estamos viendo porque no tienen una existencia real, las cosas en realidad no suceden, aunque a nosotros parece que no sucedieran, son cosas muy raras. Entonces, una vez que uno empieza a hablar, entonces se pone a hablar mucho del Dharma y se pasa el tiempo hablando del Dharma como si supiera mucho. Y eso es lo que está diciendo acá. Calle quiere decir como simplemente hablar desde acá, pero realmente sin ningún tipo de vivencia. Y lo que cuenta es la vivencia, lo que cuenta es la experiencia directa. Eso es realmente la fuerza del budismo, es que realmente enfatiza la importancia de la realización, es decir, la vivencia, que trasciende los conceptos y que trasciende también la comprensión, digamos, intelectual, que es una completa, nuestra conciencia cambia y empieza a operar ya con una íntima relación y vivencia, digamos, de ese estado natural y absoluto que es lo que realmente somos, y que trasciende el pensar, que trasciende las palabras y trasciende la descripción, pero sin embargo lo podemos conocer y lo podemos conocer con la meditación. Entonces, si estamos tan entusiasmados con todo esto y además por ahí queremos lucir porque por supuesto son ideas tan profundas y lo demás, y entonces pasamos mucho tiempo simplemente verbalizando lo que entendimos a nivel conceptual y descuidando la práctica de meditación, que es lo que realmente nos va a llevar al objetivo principal de por qué estamos caminando en el sendero del budismo. Bueno, eso es lo que tratamos, lo que tenemos que evitar, lo que dice acá Gampopa, ¿no? No uses esa preparación, es decir, lo que hemos entendido a nivel intelectual, bueno, para propósitos triviales, es decir, claro, para, por ejemplo, pasarla bien en una reunión social, uno habla del budismo, qué sé yo, y habla de estas cosas, es decir, bueno, lo entienden, ¿no? Sino, practica de acuerdo con el significado de lo que has aprendido, no dejarlo nomás. Uno aprendió, reflexionó y entendió que la naturaleza de la mente es vacía, es lúcida, es unión indivisible, todo ese tipo de factores. Bueno, ir a la práctica y destinar mucho más tiempo en la práctica, no destinar tanto en hablar tanto del Dharma, digamos, porque también ahí entran otro tipo de emociones. Estamos abriendo la puerta a ser influenciado por factores distorsivos como son las emociones aflictivas, ¿no? El siguiente es cuando la realización comienza a surgir en ti, no dejes que se disipe por indiferencia, sino continúa practicando sin distracción. Ven acá, primero, esto anterior es los dos aspectos del conocimiento conceptuales, que son el estudio. Y ahora el punto dice, bueno, ahí no hay realización, no hay vivencia, no hay experiencia directa. Entonces acá hay un paso más, dice, bueno, no solamente hiciste esto, no te las pasaste hablando del Dharma, seguiste practicando, ahora llegaste a la experiencia, ahora tenés una experiencia directa, genuina, que es realización. Es genuina, no es simplemente una experiencia meditativa pasajera, sino que es algo genuino.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? No dejes que se disipe por indiferencia, sino continúa practicando sin distracción. Topa Yula Shane Chelbar Tangyomsu Mitangwar y en Medu Nyamsulam. Es decir, que ahí ya hay otro tipo de experiencia que uno tiene, que, digamos, convalida todo lo que uno estudió, o bastante de lo que uno estuvo convencido, y uno por ahí, bueno, se queda en esa más o menos. Es decir, bueno, ya logró esa experiencia y bueno, ya, digamos, pierde la inspiración, se distrae, empieza a tener mucho más desvíos o diversiones u otro tipo de cosas, descuida esa luz que empezó a invadir su ser, que es la realización o la experiencia directa, y en vez de abocarse con muchísimo más energía a la práctica para lograr que no sea una experiencia ¿cómo se llama?, efímera, sino que se estabilice y que realmente tome fuerza como para ir cambiando todos los esquemas habituales de hábitos que nosotros tenemos basados en esas distorsiones cognitivas y distorsiones emocionales, que es justamente el propósito del Dharma, cambiar ese tipo de percepción. Entonces, bueno, simplemente nos dejamos estar en un nivel de indiferencia, en el sentido que, bueno, que está bien esta práctica, lo que fuera, y uno pierde el impulso de seguir practicando, lo que está diciendo acá. En principio uno estudió, bueno, no te disipes tu tiempo charlando, ¿viste? Charlando sobre el Dharma que entendiste intelectualmente. El segundo dice, ahora tuviste la realización, tuviste la vivencia, no descuides la práctica. La única manera de que esa experiencia no sea efímera, sino que se consolide y que realmente empiece a transformar tu propio ser, es continuando con la práctica sin distracción, que es lo que dice acá. Entonces, bueno, es bastante sensato lo que está diciendo, ¿no? Y acá, bueno, una vez que te has comprometido y tomado votos, no seas descuidado con tus pensamientos, palabras y acciones, sino observa los 3 entrenamientos, ¿no? A ver. No, perdón, me salté uno. Cuando la experiencia de la práctica comienza a manifestarse en ti, evita las distracciones y persevera en tu entrenamiento. Eso es muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? En realidad es lo que acabamos de ver. Y el próximo es el de los votos, y os lo voy a leer en tibetano, entonces. Nyamlen Yula tiene Chosu Dunzila Mijukpar Nyamsolang Ke Langshin Tamche Ne Gosum Pamela Metangwar Lapasum Nyamsolang. Bueno, esto es, dice, el segundo es habiendo tomado, perdón, una vez que te has comprometido y tomado votos, no seas descuidado con tus pensamientos, palabras y acciones, sino observa los 3 entrenamientos. Eso son lo que se llama las 3 puertas, es decir, el físico, el cuerpo, hay acciones físicas que podemos hacer, verbales, que sería la puerta de la voz, y también mentales, que sería lo que ocurre en nuestra conciencia, en nuestra mente, los pensamientos, las emociones o lo que fuera. Las 3 puertas. Entonces, en realidad, los 3 entrenamientos son en donde se resumen todo el canon budista, por así decirlo, las enseñanzas del budismo. Hay algunas que están clasificadas como que tienen que ver con la ética y la moralidad, que es el entrenamiento en la disciplina moral o la ética. Después hay otro tipo de enseñanzas que tiene que ver con la meditación, y también hay otro tipo de enseñanzas que tiene que ver con la sabiduría. Y en realidad eso caracteriza al budismo, que cubre áreas que, digamos, en un camino espiritual son muy importantes de cubrir. Principalmente el de la meditación y el de la sabiduría. El de la ética, digamos, bueno, todos los caminos espirituales tienen
y tiene muchísimo sobre la ética, sobre los votos, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, las acciones positivas, las acciones negativas, los votos de ordenación monástica, de monjes o monjas, o de ordenación laica, que sé yo. También el budismo eso lo tiene. Sin ética, toda la estructura del budismo se derrumba, porque justamente la ética es lo que impide que sigamos generando más mal karma, y lo que en realidad también hace que generemos buen karma. Hay dos aspectos. Uno, dejar de hacer mal karma, matar, robar, mentir y todo ese tipo de cosas. Y otro es generar buen karma, es decir, practicar generosidad, compasión, paciencia, tolerancia, todo este tipo de cualidades positivas. Eso genera buen karma. Todo eso lo que hace es, va socavando, minando esta estructura egoica, porque es todo conceptual, pero eso es fundamental. Es decir, si queremos progresar en meditación, no podemos salir a matar. Es decir, practiqué 3 horas de meditación y me apuro porque después tengo toda la tarde para ir a cazar búfalos, por ejemplo. No existe eso. Es imposible, digamos. Después, el karma que yo genero, digamos, al cazar, al matar y al robar, a lo que fuera, va a impedir que mi mente encuentre un estado meditativo, y mucho menos, y mucho más que mi mente encuentre la sabiduría, que es algo que está muy cercano, muy lejano, cuando nuestro yo ha generado un karma enorme y por lo tanto se ha alienado enormemente de su ser absoluto y natural, es decir, de lo que realmente somos en esencia. Después está la meditación, y es fundamental la práctica de meditación, que empieza por la concentración, porque después tiene distintos matices, porque como dijimos, sin meditación, ¿qué es? Educar a nuestra mente para que vaya adecuándose a conocer lo trascendente. Y lo trascendente es justamente nuestra naturaleza búdica, que somos un Buda y que está más allá del pensar, más allá de las palabras y la descripción. ¿Cómo lo vamos a lograr a eso? Por estudio nomás no, porque el estudio implica palabras, ideas y descripciones, todo ese tipo de cosas. El estudio nos lleva para estar convencido de que, como decía mi maestro, que algo que vamos a comer no es un veneno. Pero nunca el estudio va a hacer que el gusto, el sabor que nosotros tenemos cuando realmente nos ponemos ese bocado, que habíamos discernido ya que no era veneno. El gusto, el sabor del bocado, eso se obtiene exclusivamente con meditación. Entonces es un bloque fundamental de entrenamiento del budismo que está muy desarrollado, no solamente por las enseñanzas que dio Buda, sino enriquecido por la Upadesha, se llama, que son las instrucciones orales de grandísimos santos desde hace 2560 años hasta la fecha, que han ido enriqueciendo con su experiencia también para darnos instrucciones y hacer que nuestra práctica no caiga en desvíos, sino que realmente esté enfocada inequívocamente hacia el objetivo correcto de la liberación, nos lleve a la liberación y no a una experiencia meditativa cualquiera, como pueden suceder, que son muy pasmosas y son realmente cosas que nunca habíamos experimentado antes, ¿no? Pero son experiencias meditativas que vienen y se van. Muchos se quedan enganchados en esas experiencias y pierden la oportunidad de esta existencia humana, que es el vehículo mejor como para alcanzar la liberación. Lo más importante es liberarnos del samsara y alcanzar la iluminación, no quedarse en una experiencia meditativa, por más sobrecogedora que sea. Es decir, no, esas son experiencias meditativas, ¿no? Y entonces el bloque de meditación incluye todo ese tipo de instrucciones y están dirigidas a que sobre la base de la meditación y adecuando también el funcionamiento de nuestra mente, nuestra conciencia, se llega a la sabiduría. Y ese es el más importante, la sabiduría. Y la sabiduría es de entrada, es lo que el budismo nos envía. Como dice el Dalai Lama, el objetivo principal de un budista es conocer la verdad. La verdad significa la sabiduría. Cuando uno encontró la sabiduría, quiere decir que destruyó la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia del budismo? No es ignorar información, sino uno ignora su propia mente, la ignora, es decir, no somos conscientes de que somos un Buda y entonces equivocadamente vivimos en esta cuestión ficticia que es un yo, el otro y todo este tipo de percepción distorsionada por ese aspecto cognitivo que es la ignorancia. La ignorancia es lo opuesto a la sabiduría. Nuestro ser esencial es sabiduría.
Y esa sabiduría no hace falta construirla, es descubrirla. ¿Cómo se descubre? Se descubre a partir de la meditación y otros factores también. Pero sin meditación es muy difícil encarar con una mente conceptual. La mente conceptual es un reflejo distorsionado de esa sabiduría primordial y no nos va a llevar a la sabiduría primordial. Ahora, basándonos en la mente conceptual, es decir, recibiendo enseñanza, entendiendo y demás, toda esa guía, basándonos en el relativo y el convencional, podemos pasar al absoluto. Y eso es así, funciona de esa manera. Esto que estamos compartiendo ahora es todo lo convencional, relativo y conceptual. Pero digamos que la orientación es que basado en este tipo de situación que estamos compartiendo, este tipo de conocimientos, entonces uno sigue un camino orientado hacia la trascendencia de esto que estamos hablando. La idea es trascender el Dharma al completamente volverse en el Dharma de la realización de la vivencia. Y en ese momento entonces uno deja el sistema, porque ya uno es el sistema mismo. ¿Okay? Uno ya trascendió, uno es llegar a ese estado de Buda, que es lo que nunca dejamos de ser, como siempre repito. Entonces, bueno, dice, uno toma votos. ¿Por qué tomamos los votos? Porque eso, en realidad, tomar un voto significa que uno toma un compromiso. Y al tomar un compromiso, se vuelve más pesado quebrar el voto. Yo puedo decir, bueno, no voy a matar. No voy a matar ningún mosquito, no voy a matar nada, porque bueno, entiendo que todo es una vida y que el sufrimiento también existe en el otro ser, por más chiquito que sea y todo lo demás, entonces realmente no voy a matar. Y puedo dejarlo así, pero en realidad como no hay un voto y no se hizo un compromiso que demandó una toma de conciencia y también una decisión y determinación de observar eso es la fuerza de un voto. El voto dompa en tibetano significa esto, es decir que uno se amarra en cierta manera a ese tipo de conducta. Se liga, no amarra, se liga a ese tipo de conducta. Y si no toma el voto, no quiere decir que puede ignorar ese tipo de conducta, pero va a ser más fácil ignorarla, porque no tiene ya ese tipo de peso, por así decirlo, por haberse comprometido y haber tomado la determinación de observar ese voto. Entonces los votos y los compromisos que uno toma, esa es la función que tienen. Y cuando uno toma ese compromiso, entonces las acciones positivas que hace se vuelven mucho más meritorias. Y las acciones negativas que uno hace al quebrar esos votos se vuelven más pesadas que si no los hubiera tomado nunca. Pero el hecho de tener los votos lo que hace que en realidad estemos cuidando con mucho más alerta, digamos, la forma en que nos conducimos a nivel físico, a nivel verbal, con palabras, a nivel físico con acciones, a nivel verbal con palabras y a nivel mental, cuidando que si hay emociones aflictivas, algo tenemos que hacer como para no dejarnos llevar por el odio, por el rencor, por los celos, por el orgullo, por el apego, por todo ese tipo de cosas. También a nivel mental no podemos darle rienda suelta a todas las emociones aflictivas, porque el nivel mental, el nivel físico de acciones, bueno, a veces no estamos actuando mucho. ¿Cuántas acciones negativas hacemos en un día? Es muy difícil, si uno ve de la mañana a la noche, por ahí no hizo ninguna. Por ahí también uno habló muy amablemente con todo el mundo y, digamos, se condujo muy bien a partir de las palabras, le dio entusiasmo a la gente, actuó muy bien. No somos gente que está insultando y que esté realmente peleándose con palabras y todo lo demás. En general, pero mentalmente está la profusión que existe de pensamientos por nuestra distracción, que en realidad estamos generando karma. Sí, son sutiles, porque en realidad no se manifiestan y se fijan con una acción física o verbal que los hace más pesados, pero igual por la proliferación y la abundancia que tenemos, no los podemos ignorar. Por eso acá dice, tomamos los votos y cuidamos nuestra conducta de acuerdo con los 3 entrenamientos a nivel de acción, palabra y también, ¿cómo se llama?, acción, palabras y pensamientos, ¿no? Después, el siguiente dice, habiendo tomado la resolución de alcanzar la suprema iluminación, no persigas objetivos egoístas, sino practica hacer todo para el beneficio de los demás.
chanchu choutu semtiene, rantuen michepar, chiche sentundu ñamsolom. Bueno, eso me parece que no hace falta elaborar demasiado esto. Es lo que expliqué al principio. Por supuesto que al principio es algo artificial. En forma inmediata vamos a cuidar nuestro terrenito antes de los demás, nos ponemos antes que el bienestar de los demás, pero ya estamos alertados por decisión, porque entendimos que realmente tenemos que desarrollar ese altruismo, la compasión, la empatía, el beneficio de los demás, que los demás sean felices, que los demás dejen de sufrir. Este tipo de cosas hay que cultivarlas. Es muy fácil entenderlo intelectualmente, pero no es fácil, es una de las cosas más difíciles para hacer, porque realmente es como lo que hace carne con lo que estamos muy habituados. Toda la parte intelectual o toda la parte de la vacuidad y toda esa fineza, digamos, del budismo, de llevarnos al encuentro, todo ese tipo de cosas, por supuesto que es tremendamente importante, pero es algo como que, ¿cómo se llama? Es como esto otro, en el sentido de que tenemos que eliminar ese constantemente estar poniéndonos antes que los demás en cuanto al interés. Interés por el bienestar personal no tiene que anteponerse ante el interés por el bienestar ajeno. En pocas palabras eso es lo que dice, porque si no estaríamos violentando esa actitud altruista que es tan importante como expliqué al principio. Y bueno, eso nos va a costar, pero bueno, es un punto importantísimo, porque realmente no vamos a alcanzar la iluminación, es decir, la completa experiencia y vivencia del estado búdico, en el cual ya no hay más ningún elemento que nos pueda sacar de ese estado completamente cósmico o mayor, trasciende también el cosmos, es decir, un estado sin ninguna limitación, que es el estado búdico, que es omnisciencia pura, compasión infinita y todas las cualidades sublimes. Si tenemos todavía ese interés propio, interés personal antes que el interés ajeno, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, como hemos fijado ese objetivo tan excelso, tan loable, tan inmenso que es el estado búdico de la iluminación, el estado de budidad, entonces no podemos pervertirlo con seguir teniendo siempre una actitud en la cual nos ponemos antes, en nuestro propio bienestar, antes que el bienestar ajeno. Tenemos que principalmente, eso lo podemos hacer. Está a mano, nos va a costar porque implica un cierto sacrificio, pero a medida que lo vamos haciendo una y otra vez, después automáticamente respondemos con un cuidado y una empatía por los demás que antes por ahí no teníamos. Y ese es un producto de la práctica, también conceptual, por supuesto que conceptual. Por supuesto que con esta mente que tenemos en este momento, no la mente trascendente de encontrar la vacuidad y el estado búdico y todo lo demás. ¿Okay? Habiendo ingresado en el sendero del mantra secreto, no dejes que tus pensamientos, palabras y acciones sean vulgares, sino practica cultivarlos como los 3 mandalas. Naki, bueno, eso, el anterior es de Mahayana, como ven, ¿no? Es decir, el primero, cuando dice lo de los votos, de fijarnos cómo nos conducimos con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, eso más bien atañe al Theravada, porque en el Theravada lo que predomina es un cuidado enorme de no generar karma negativo, porque el interés de la persona que practica en ese sistema, que es el primero que enseñó Buda, es para una liberación personal del sufrimiento. Y entonces se entiende que uno no se libera del sufrimiento si continúa generando causas para el sufrimiento. Y las causas para el sufrimiento son acciones negativas. Por eso es que ahí se refiere más bien hacia el Theravada, que incluye, nosotros en nuestro budismo, que es el Vajrayana, incluye el Theravada, incluye también el Mahayana. Y la segunda que hemos visto, que es de pensar siempre con empatía por el bienestar de los demás, eso es el Mahayana. Es decir, también tenemos que incluir la actitud del Mahayana, no porque somos tántricos nos tenemos que olvidar del resto, no. La primera, que es la ética, la segunda, que es más bien la de la compasión y demás, y la tercera, bueno, somos practicantes del Tantra, es decir, el Vajrayana, y en eso el Vajrayana se caracteriza principalmente porque está enfocada a cambiar nuestra percepción. Nuestra percepción habitual, que es
exclusivamente responde al karma que tenemos por ser un ser humano. Es una percepción impura, se la llama. Ahora, cuando se nos dice que somos un Buda, y en el Vajrayana, el camino más rápido para alcanzar la budidad, que es el Vajrayana, se basa justamente en que ya mismo somos un Buda. Que no es una cosa en potencia, tipo en el Mahayana, en el cual uno dice, bueno, en potencia están todas las cualidades del estado búdico, pero tenemos que desarrollarlas y llevar eso que está en potencia hacia el fruto, que es la completa manifestación del estado búdico, y eso se logra porque hay una causa y un efecto, es decir, la causa es justamente es el vehículo de la causa. ¿Cómo hacemos para que esa potencialidad se vuelva, en nuestra mente se transforme en el estado búdico? Es a partir de la generación de mérito y la generación de sabiduría, que es todo el camino del Mahayana. Nosotros también en el Vajrayana generamos mérito y sabiduría, pero vamos directamente a decirlo, si ya somos un Buda, y la concepción no es que somos un Buda en potencia, como una semillita que crece y desarrolla un árbol gigantesco con miles y miles de hojas, sino que ya mismo somos un Buda completo. Entonces, la idea es que si somos un Buda completo ahora, ¿por qué no ver que somos un Buda en un instante de conciencia, un instante de percepción? Ver esa budidad, ver que somos un Buda, porque ya somos un Buda completo. El único problema es que no somos conscientes. Entonces, si por algún tipo de técnica, que es la tántrica, se nos introduce a percibir que somos un Buda, aunque no dure mucho, ya ese estado mental, eso es el fruto. No es la budidad completa, pero tampoco difiere radicalmente de la budidad completa, porque en esencia no hay. Es decir, hemos visto un poco de esa budidad. La primera luna no es la luna llena, pero tiene todas las cualidades de luna, no es Marte, es luna. O sea que hemos visto, a partir de la introducción del maestro, de la iniciación y demás, hemos visto, por una vislumbra, lo que fuera, ese estado búdico. Y entonces de ahí en adelante, ¿de qué manera vamos a acelerar todo el proceso? Es el camino del fruto. Mantenemos presente ese estado. Se nos va porque nos distraemos y volvemos al dualismo de que yo soy Gerardo, de que ese es Juan, de que el otro es Manuel, que el otro es Pepe, y que ese es mi perro, y ese es mi gato, esta es mi casa y todo lo demás. Volvemos a eso por hábito, pero volvemos a reconocer y volver a instalarnos en eso. Entonces, si somos un Buda, en el Tantra se dicen los 3 mandalas. Está el mandala físico, en el cual todas las formas son manifestaciones de esa deidad, que es una de las técnicas del Tantra, es decir, identificarnos con un Buda con el cual tenemos cierta afinidad y empezar a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, así como uno es habitualmente, porque entendemos que eso ocurre en base a la ignorancia y por lo tanto es una percepción espuria y ficticia, falaz, e ir a la percepción de lo que realmente somos, que es un Buda. Y como estamos tan adecuados, tan acostumbrados a la forma, una de las técnicas del budismo es, bueno, tomamos una forma de estos enormes Budas, hay miles de Budas que manifiestan en distintas formas y empezamos a identificar nuestro cuerpo y todas las formas como el forma de ese Buda, de esa deidad o Buda. Y eso implica un cambio, es decir, dejamos la percepción habitual de nuestro cuerpo como tal y cual, con nuestro nombre, apellido, DNI y todo lo demás, y pasamos a cultivar una percepción de que somos Tara, o somos Cheresi, o somos Buddha Shakyamuni, o quien sea, porque es una cuestión de cambiar de hábitos. En ese momento es conceptual y es cambiar hábitos. Lo conceptual genera hábitos. Esos nuevos hábitos van a contrarrestar los hábitos generales que tenemos atávicos de percibirnos como somos en este nivel, en este momento, en esa percepción impura kármica. Entonces, a nivel físico, está nuestro cuerpo como una deidad, todo el entorno y todos los seres los percibimos como deidades, todo el entorno como un reino búdico, y bueno, eso hay que cultivarlo. Es decir, que estamos dejando la percepción, lo que llama acá vulgar, es la percepción impura kármica, y cultivamos el mandala físico de la deidad. El mandala de la palabra es que todos los sonidos, empezamos a entrenarnos a escuchar todos los sonidos como que tienen esa calidad mántrica del mantra de la deidad, y todos los pensamientos que tenemos, que sería el mandala de la mente,
los empezamos a también transformar deliberadamente, recordarnos que son como una manifestación de la sabiduría de la deidad. Estas son prácticas tántricas. Este no es el momento de verlo, en algún otro momento podemos desarrollarlo, pero eso es lo que significa. Es decir, justamente la técnica del tantra es cambiar nuestra percepción. Y eso se hace cuando percibimos nuestro cuerpo y todas las formas como el mandala físico del físico de la deidad, de la forma de la deidad, y todos los sonidos como el mantra de la deidad o la voz de la deidad, y todos los pensamientos como la sabiduría, el mandala de la mente iluminada de la deidad, que es sabiduría. O sea que, bueno, eso es lo que está diciendo acá. Una vez que estamos en el mantra, el samaya que tomamos es ese. Lo podamos seguir o no, es otra cosa, pero ese es el samaya que nosotros tomamos, y eso en tibetano es Ngaki Gorshungne Gosum Tameldo Mishakpar Kinkor Sumdo Nyamsolong. Y finalmente es, mientras sea joven, no viaje sin sentido por, bueno, un numeroso o una multitud de lugares, sino practica con perseverancia y austeridad, siguiendo a un auténtico maestro. Esto de perseverancia y austeridad, no sé si acá es lo que dice en el tibetano. Katub. Katub significa que uno, a ver, la palabra en inglés es hardship. Hardship es como dificultades, ahí está. Uno, digamos que está, mientras uno es joven, ok, en vez de utilizar la energía del joven y tener la posibilidad de estar cerca de un maestro, eso en Tibet era mucho más fácil que en Occidente, entonces estar cerca de un maestro, entonces tomar todas las dificultades que puedan existir en esas prácticas que uno está recibiendo del maestro. En vez de, bueno, ahora voy a hacer una peregrinación y me paso 6 meses haciendo peregrinación, más o menos eso es lo que dice en ese contexto, ¿no? Bueno, tenemos que adecuarlo a nuestra situación. En realidad, no sé si tiene muchísima relevancia, pero en pocas palabras lo que significa es mucho más valioso dedicar el tiempo a practicar a pesar de cualquier dificultad que uno tiene, en vez de, bueno, hacer turismo, pasear o inclusive hacer peregrinaciones todo el tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir. Bueno, hemos completado estas 10, ¿no? Shunpe Dusu, Tunme Santam Mikorwar, Shinien Tampe Shabtundo Katu Nyamsolamu. Teni Nyamsolangwe Chochu no. Ok. O sea que han recibido el LUM por estas 10, digamos. Bueno, ahora empezaremos las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, dice, perdón si suena algo fuera de lugar, pero ¿es correcto considerar a todos los lamas que han venido a la Argentina vía Tonyulín por seres que han vivenciado la naturaleza de la mente y con un grado de realización similar al de Dingo Khyentse o el Dalai Lama? Si uno siente esa afinidad, uno simplemente tiene que preguntarles si son el maestro de uno y que lo acepten, o bien pueden ser objeto de nuestra devoción sin su consentimiento, por así decir, en prácticas meditativas o la toma de refugio. Bueno, todos los maestros que nosotros hemos invitado hasta ahora son rinpoches, quiere decir que son 8ª reencarnación, 9ª reencarnación, su santidad el Dalai Lama, la 14ª reencarnación, digamos, son lamas reencarnados y que ya son de estos números, significa que lo han hecho voluntariamente, por decisión, no porque impulsados por el karma como nosotros renacemos. Nosotros también renacemos, nosotros también somos reencarnados.
Pero en realidad lo que causa nuestra reencarnación, nuestro renacimiento, es nuestro karma. No hemos tenido mucha decisión para guiar nuestra conciencia en la padre, madre que hemos elegido deliberadamente, y entonces de esa manera continuar con nuestro camino, digamos, altruista, que es el caso de cuando se habla de un tulku, de un rinpoche. Entonces ya se sabe que eso solamente puede ocurrir, es ya ser un ser sublime, es decir, es por experiencia del estado natural, por la experiencia, por la realización, la vivencia irrevocable de su naturaleza absoluta. O sea que son seres sublimes. Ahora, decir si son iguales que Rinpoche Rinpoche o el Dalai Lama, la verdad es que no sé, nadie lo puede saber y tampoco es muy relevante. Ya con saber y con operar desde ese estado del conocimiento, que es la sabiduría misma, creo que es bastante suficiente para que nosotros los podamos tomar como maestros, ¿no? Y en cuanto a que hay que hacer toda la cuestión del protocolo, de ir y pedirle, yo quiero ser su discípulo, usted me acepta, bueno, si es posible uno lo hace, pero si no, no es tan necesario. No es como una declaración de amor que uno le hace a la pareja, sino que realmente uno a partir de la práctica lo puede asumir y realmente se abre también de la misma manera, aunque no haya tenido el consentimiento del maestro. Ahora, si está el maestro y uno tiene una entrevista y siente que quiere pedírselo, no hay nada que lo impida, uno le puede pedir al maestro y el maestro seguramente le va a decir que sí. Calculo que en muy, muy pocos casos lo va a rechazar. Yo creo que en ningún caso lo rechazan. A menos que sea un maestro bastante estricto y que lo rechace. Y entonces ve cómo resulta esa persona que se está acercando. Hay casos así. Y si ve que la persona dice, bueno, me rechazó y va y busca otro maestro, quiere decir que no era tan interesado en ser el discípulo. Pero si ve que vuelve y le pide y le insiste, yo quiero tomar esa enseñanza, y por ahí lo rechaza de nuevo, y así 2, 3, 4, 5 veces, y después lo acepta, ahí sabe que el discípulo ese va a ser un discípulo dedicado y que lo ha elegido por convicción, digamos. Ahí sí que se forma una muy buena relación discípulo-maestro. Pero hoy en día no sé si son tan estrictos los maestros que conocemos, ¿no? Verle cara de orgulloso a otro no es una percepción errónea, distorsionada, personal. Sí, es buena pregunta esa. Está bien, sí, es buena pregunta. Lo que quise decir en ese momento es que también a un nivel físico hay algo gestual que uno puede identificar en alguien como que tiene orgullo. Está bien. Si somos y tenemos percepción pura, vamos a ver que todos los seres son un Buda. No sé si es eso a lo que vos te referís. Pero mientras no lo seamos, también percibimos en otros ciertas características. Lo dije como un ejemplo, digamos. No es que esté alentando a que juzguemos a todos los demás para percibir si son orgullosos o no. Es algo que viene junto con el orgullo, que hay una manera de moverse, una manera de pararse, una manera de eso, que está reflejando, bueno, el propio orgullo. Olvídate de verlo en otra persona, verlo en uno mismo. Cuando uno está alertado de que el orgullo es algo negativo y que es un impedimento para abrirse al maestro, bueno, empezar a verse con el espejo. Es verdad que nosotros tenemos ojos muy enfocados para ver los defectos de los demás, y no los tenemos para nosotros mismos. En el budismo hay una frase que dice, si bien tenemos ojos y estamos muy enfocados para ver los defectos en los demás, es importante tener un espejo para ver nuestros propios defectos. Okay. Entonces yo cambio aquello que te dio lugar a esto, que es un buen comentario, para decir el espejo. Es decir, mirémonos a nosotros a ver si tenemos ese orgullo o no lo tenemos, ¿no? Después, keep walking. Acá hay dos preguntas, parece. Keep walking, continúa caminando. Es un consejo, enseñanza que escuché y leí muchas veces. ¿Podrías comentar qué implica, cómo entenderlo más allá de lo evidente que indica? Y la segunda es, ¿podrías dar instrucciones de meditación? Keep walking significa
que en realidad vamos a encontrar todo tipo de situaciones. Situaciones externas, también situaciones internas que puedan ocurrir en nuestra mente. Y lo que significa, a nivel de situaciones externas, si hay adversidades y lo demás, no nos dejemos amedrentar por las situaciones externas. Eso es algo que puede ocurrir, no todo el tiempo ocurre, pero bueno, puede ocurrir y digamos, no perdamos fuerza, no nos dejemos vencer por una situación y abandonar la práctica, abandonar el Dharma. Más o menos eso. Keep walking. Pero principalmente es por lo que puede ocurrir en nuestro camino en cuanto a cómo vemos que ocurre en nuestra mente todo tipo de cuestiones. Si tenemos, por ejemplo, algún tipo de experiencia maravillosa que pueda ocurrir, experiencia de gozo, de claridad o de vacío, de no pensamiento, entonces, bueno, no hay que darle mucha calce a esa experiencia, sino uno sigue caminando. Hay buenas experiencias, uno sigue caminando. Seguir caminando significa seguir con las instrucciones estrictas y fundamentalmente esas instrucciones se basan en evitar la fijación o en otras palabras el apego. Si uno se aferra a la experiencia, entonces dejó de caminar y ya está en la experiencia. Acá caminar significa seguir con el sostenimiento del punto de vista de la práctica que está haciendo. Sea shamatha o sea vipassana o sea también mahamudra o dzogchen, hay un punto de vista que es el que se basa realmente en lo que se basa la meditación, porque la meditación es lograr que ese punto de vista continúe, es decir, que se sostenga en el tiempo y que no sea una cuestión efímera. Eso es keep walking, eso es lo principal que hay que hacer. Entonces por ahí vienen malas experiencias. Por ahí una experiencia que nos tira para abajo, que nos bajonea, que no servís para nada, que mirate, cada vez que meditas, ¿viste? Te distraes demasiado, lo que fuera. Keep walking, volver al punto principal de las instrucciones. Eso es lo que significa keep walking, ¿no? Es decir que, y es una instrucción muy buena, el keep walking es experiencias buenas, experiencias malas, adversidades, todo lo que suceda, lo que más tiene que prevalecer en nosotros es seguir las instrucciones de la práctica, sostener la continuidad del punto de vista y de esa manera entonces estamos volviéndonos bastante invulnerables a las experiencias, positivas o negativas, adversidades, situaciones, opiniones, un montón de cosas, porque realmente cada vez vamos a lograr más convicción en nuestra práctica. Eso es lo que yo entiendo por el keep walking. Instrucciones de meditación. Ahora dar instrucciones de meditación. Las instrucciones, vamos a hacer una cosa muy simple, sentarse cómodamente con la espalda bien derecha y seguir la respiración con total atención. Cuando inhalamos y cuando exhalamos con total atención. Y si surge algún pensamiento, porque estamos muy acostumbrados a la distracción, entonces apenas nos damos cuenta que nos olvidamos de la respiración y ya estamos en el pensamiento, en ese mismo momento volver a la respiración. Y con total atención seguir el ir y venir de la respiración. Esto, hacerlo 7 veces, es decir, inhalar y exhalar cuenta como 1, 2, hasta 7 y tomar un pequeño descanso, es decir, no seguir enfocándonos en la respiración, sino una especie de atención más panorámica, no estar pensando en todo lo que no quisimos pensar antes, no nos permitimos pensar, y después suavemente empezar a seguir el ir y venir de la respiración. La idea es contrarrestar la distracción adictiva que tenemos y para eso entonces fortalecemos la presencia mental o la atención. La forma es concentrarnos en la respiración. Esa es una de las instrucciones de meditación que sirve al principio. Se dice que es la naturaleza de la mente el pensar, que así como el fuego genera calor, la mente genera pensamientos de manera natural. ¿Y dónde se generan las emociones? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual un pensamiento es neutro, sin emoción, y otro pensamiento surge acompañado de una emoción? Yo quiero hacer una diferencia entre el pensar y los pensamientos. Y en realidad, pensamientos y emociones
no es que se haga tanta diferencia. Es decir, un pensamiento es el que gatilla una emoción. Un pensamiento empieza por un pensamiento que es un evento cognitivo que uno tiene y debido a hábitos que uno tiene anteriormente formados, reacciona con ese pensamiento con apego o con orgullo, con celos o con lo que fuera. Y eso sería más bien la cuestión emocional. Ahora, digamos, no hay una palabra muy definida para emociones. Sí hay una palabra que es gnomon, que es klesha y que es para las emociones negativas, pero no hay una palabra muy definida. Es decir, todo también entra en la palabra namto, que es pensamiento, ¿no? Ahora, el namto puede ser neutro, como por ejemplo puede ser neutro sin emoción, ¿no? Si yo, por ejemplo, sí, ahora tengo el pensamiento del agua. Pensamiento agua, estoy viendo mi vaso de agua. Eso es un pensamiento, agua. No hay ninguna emoción que conlleve a eso. Ahora, si yo tengo mucha sed y estoy con mucho apego, entonces apenas veo el pensamiento de agua, el pensamiento me incita, ¿viste? La fijación, el aferramiento hacia el agua, el apego, suponete, o lo que fuera. Es decir, no hay una gran diferencia, pero en general, si no hay un pensamiento que gatille, no surge una emoción. Por eso es que van muy unidas, no hay que hacer una diferencia tan grande. Pensamientos, emociones, es bueno porque en la práctica de meditación es bueno hacer diferencias, porque las emociones son las emociones surgen porque uno piensa, perdón, saco eso, las emociones son más dañinas que los pensamientos, pero la emoción surge en base a un pensamiento que primero surgió. Entonces van unidos, un pensamiento automáticamente lleva o trae una emoción desde la laya y uno está experimentando una emoción en ese momento, ¿no? Pero se basa en un pensamiento. La idea, por eso siempre recalco, no es un problema, como decís vos, la naturaleza es naturaleza. La naturaleza de las cosas es que la mente produce pensamientos, por ahora. Nuestra mente conceptual produce pensamientos. No hay problema con eso, el problema es cuando uno piensa en esos pensamientos que surgieron, porque ahí ya hay una cuestión dualista de sujeto que se instaló en el pensamiento y empieza a crear una idea y pensar. Y en ese contexto es donde surge más fuertemente una emoción o se consolida mucho más una emoción. ¿Siguen vigentes las jornadas de meditación intensiva los sábados en San Miguel? No, por ahora las interrumpimos porque con todas estas nuevas reglas de circulación y demás, no se permiten reuniones religiosas y un montón de cosas. No queremos tener problemas y por lo tanto están interrumpidas, pero vamos a avisar por este medio, también por el WhatsApp de la Sangha, cuando se reanuden. Las sílabas Om Ahum tienen alguna correspondencia con los tres cuerpos de los Budas. ¿Por qué el chakra del entrecejo está asociado con el cuerpo? Siempre pensé que estaba asociado a la mente, quizá por su ubicación. Om Ahum. Om es Nirmanakaya, A es Sambhogakaya, Hum es Dharmakaya. Esa es la relación, porque Om es el cuerpo iluminado, A es la mente iluminada, es la voz iluminada, Hum es la mente iluminada, que se representa por esas sílabas. ¿Por qué el Om está en el entrecejo? No sé muy bien, pero creo que debe tener que ver con el chakra de acá, el chakra que está ahí en ese lugar, ¿no? El A de la voz es muy claro, porque la voz sale de acá. Entonces el A de la voz está relacionado con el chakra de acá de la garganta y el Hum está relacionado con el chakra del corazón, que es donde habitualmente se dice que la mente se ubica, más o menos, que se lo tómelo con pinzas a eso, ¿ok? Para reconocer la naturaleza de nuestra mente es necesario sí o sí ser introducidos a la naturaleza de la mente por parte de un lama. Y por parte de un maestro sí, es decir, tiene que haber una indicación para que uno identifique de todos los estados mentales cuál es la naturaleza de la mente. No quiere decir que cuando viene un lama y da una introducción a la naturaleza de la mente, todo el mundo ¡pum!, ya la vio.
decir, idealmente sería fantástico que todo lo viera de esa manera. Pero uno es muy probable que haya tenido algo muy parecido a la naturaleza de la mente. Y se puede ya de ahí en adelante tomar, bueno, esa es mi introducción a la naturaleza de la mente de hoy. Y esa es mi base para cultivar a partir de la meditación y purificar mi mente en base a eso que pude más o menos percibir, sea o no Rigpa, la naturaleza de la mente, y seguir adelante. Y si no se da, no importa, porque la misma situación kármica, interdependencia entre el maestro que en ese momento actuó operando desde su vivencia de la naturaleza de la mente, indicando al discípulo la naturaleza de la mente, hay una interdependencia ahí importante, es muy distinta que la interdependencia que puede ser cuando vos vas y compras un helado, que también hay una interdependencia. Eso es muy distinta. Por un lado está alguien que está comunicando algo desde su mente natural. Y está el otro que está abierto, porque en ese momento está abierto con devoción, con apertura, digamos, abriéndose a recibir ese tipo de bendición, influencia espiritual. Y se dé o no se dé, no importa, pero ya es como una semilla que ocurrió y que se plantó en la continuidad de tu ser. Y si uno continúa con la práctica, con instrucciones y demás, entonces esa misma práctica va a generar las condiciones circunstanciales, secundarias, que abran el camino para que esa semillita que se plantó en la introducción deje de ser una semillita y entonces florezca en un reconocimiento inequívoco de Rigpa, de tu naturaleza de la mente. O sea que por eso es que es importante tener la introducción de alguien que de ese momento, viste, está operando desde ese lugar. Y eso, bueno, ¿ok? Entonces, sí, es importante tener la introducción de la naturaleza de la mente. Ahora, no es la única manera. Puede no darse que uno lo tenga de esa forma. Por ejemplo, en Mahamudra se habla de que hubo muchos casos en los cuales el discípulo recibió una introducción a la naturaleza de la mente. Pero en Mahamudra, más bien, como es, digamos, en rigor, para ir, digamos, por la tradición del Mahamudra, uno utiliza la mente conceptual como camino, a diferencia de Dzogchen, en el cual sí es muy importante recibir la introducción porque utiliza la sabiduría o Rigpa como camino. ¿Okay? Hay una diferencia entre mente dualista y Rigpa. Rigpa es la mente natural, Rigpa es la esencia de nuestro ser, Rigpa es la sabiduría primordial. Mente dualista es una distorsión de todo eso. Pero como es lo que tenemos, en cierta manera es más gradual. Y se hace énfasis en shamatha para que la mente vaya purificándose, vaya logrando una quietud, encuentre una continuidad de la quietud en la cual se vuelve cada vez más sutil, más fina, más pura, y esa cognición entonces ya se vuelve tan cercana a su aspecto trascendente que después ya se instala en esa continuidad de convicción de lo que es en su naturaleza, aunque no es la experiencia directa, y se instala en esa continuidad de la quietud, digamos, del shamatha, pero está tan cerca de la naturaleza de la mente, porque el pico de shamatha, en el cual movimiento, quietud, y el conocedor del movimiento y quietud ya limaron sus diferencias así, aparentes, ya que movimiento y quietud ya dejan de ser tan distintos, se destruye la pared que divide estos dos aspectos en este momento mutuamente excluyentes, y entonces uno ya, aunque la mente sigue siendo conceptual, llegó al pico de shamatha en el cual está como una foto muy fiel de no sé cuántos miles de millones de megapíxeles de la mente natural, pero sigue siendo una foto. Pero digamos, de ahí en adelante es como cuando yo veo a través del espejo, en vez de tener 1 centímetro de roña que me impide verlo de afuera, tiene simplemente como cuando uno hace así con el aliento y se empaña un poco el espejo. Eso también me impide ver la trascendencia, es decir, lo que está más allá. Pero estoy mucho más cerca. Entonces por ahí un momento de enorme devoción, de enorme compasión o un shock que uno puede tener, lo que fuera, rompe ese último velo mínimo que había y esa misma cognición
entró en su estado natural sin que necesariamente el maestro haya hecho algo en particular para introducirlo a la naturaleza de la mente. Pero por supuesto que todo lo que ese discípulo recibió del maestro a nivel de shamatha, a nivel de vipassana, a nivel de conducción, a nivel de instrucciones, están dirigidos también a introducirlo a la naturaleza de la mente de una manera más progresiva y no con algo más dramático como algún gesto o lo que fuera. O sea que realmente, en última instancia, siempre uno depende del maestro. En un caso, en el caso del Dzogchen, por algo muchísimo más directo, en el caso de Mahamudra, por algo que lleva mucho más, gradual, condiciones más graduales, pero siempre vienen del maestro. Es decir, ¿cómo es que nos vamos orientando hacia descubrir el punto de vista de la naturaleza de la mente? Gracias a las instrucciones del maestro, ¿no? O sea que también hay una introducción del maestro, pero de otra manera, ¿ok? O sea que siempre dependemos del maestro. Bueno, ok, listo, vamos a dedicar el mérito y hemos completado estas 10, que bueno, vamos a seguir con el texto, son muchos, porque hay como 20 y pico y recién estamos en la octava, creo, pero no importa, total, tenemos todo el año para compartir y dediquemos esto que hemos hecho, generado, que es positivo, compartiéndolo con todos los demás seres y haciendo un anhelo para que al recibirlo puedan atravesar todas sus trabas que les impiden ser conscientes de su naturaleza infinita, primordial, esa pureza primordial que es el estado búdico. Ya, nos vemos el domingo.